Imaginen solo, una mujer saludable muere de la nada. ¿El marido? Futuro presidente de México. ¿La causa? Natural. ¿La verdad? Nadie sabe. Hola, gente. Prepárense porque hoy les voy a contar una historia que los hará cuestionar todo. Una historia sobre poder, secretos y una muerte muy extraña. Su nombre era Mónica Pretelini. Esposa de Enrique Peña Nieto, sí, el expresidente de México. Una mujer joven, aparentemente saludable, madre de 3 hijos. 2007, Mónica muere de sorpresa. Los médicos dicen, enfermedad rara. La familia acepta. La prensa publica. Caso cerrado. Pero espera. ¿Y si les digo que esta historia tiene agujeros? ¿Qué personas cercanas nunca se tragaron esa versión? ¿Qué médicos hicieron preguntas que quedaron sin respuesta? ¿Saben qué es lo más extraño? Cuando alguien tiene mucho poder, las personas que saben demasiado a veces, desaparecen. No estoy diciendo que fue eso. Estoy diciendo que es sospechoso. La familia de Mónica nunca quedó satisfecha con las explicaciones. Testigos hablaron cosas extrañas. ¿Y después? Silencio total. 3 preguntas que no quieren callar. ¿Qué pasó en esas últimas horas en el hospital? ¿Por qué tanta gente dudó de la versión oficial? ¿Y qué sabía Mónica que tal vez no debería saber? Hoy vamos juntos tras la verdad. Vamos a escuchar a quien fue silenciado. Vamos a ver los hechos que intentaron esconder. Vamos a descubrir si esa muerte natural fue realmente natural. Ah, y una cosa, si les gustan las historias que muestran el lado podrido del poder, suscríbanse al canal. Aquí no tenemos miedo de meternos con gente grande. ¿Están conmigo en esta investigación? Entonces vamos a descubrir juntos qué pasó realmente con Mónica Pretelini. El año 1993 marcó un momento decisivo en la vida de Enrique Peña Nieto, aunque él no lo sabía en ese momento. A los 27 años, este joven abogado mexiquense había logrado posicionarse como tesorero del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Un cargo que le daba cierta influencia política pero que aún estaba lejos de predecir su futuro presidencial. Era una tarde cualquiera cuando decidió almorzar en el Mesón del Caballo Bayo, un restaurante conocido en la zona metropolitana. El lugar tenía esa atmósfera típica de los establecimientos que frecuentaba la clase media alta mexicana de los años 90. Entre las mesas ocupadas por empresarios y políticos locales, una mujer llamó su atención de inmediato. Mónica Pretelini Lafón tenía 30 años y una presencia que no pasaba desapercibida. No era solo su belleza natural lo que la distinguía, sino también su carácter decidido y su compromiso social. Como presidenta de la Asociación de Colonos de Tecamachalco, había demostrado ser una mujer con iniciativa propia. Alguien que no se conformaba con el papel tradicional que la sociedad esperaba de las mujeres de su posición social. El encuentro no fue casual del todo. Ambos se movían en círculos sociales similares del Estado de México, donde las familias adineradas y los políticos emergentes solían coincidir en eventos y lugares selectos. Sin embargo, esa tarde en el restaurante se produjo la chispa que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. Enrique se acercó a su mesa con la confianza típica de un joven político en ascenso. Mónica, por su parte, no se mostró impresionada fácilmente. Era una mujer independiente, acostumbrada a tomar sus propias decisiones y a liderar proyectos comunitarios. Esta combinación de determinación y elegancia fascinó al futuro presidente desde el primer momento. La conversación fluyó naturalmente. Hablaron de política, de los desafíos sociales del Estado de México, de sus proyectos personales y profesionales. Enrique descubrió en Mónica a una mujer inteligente y comprometida, mientras que ella vio en él a un hombre ambicioso pero con una sensibilidad especial hacia los problemas de la gente común. Los meses siguientes estuvieron marcados por un cortejo intenso. Enrique la visitaba regularmente, siempre con ramos de flores y planes elaborados para conquistarla. Mónica, aunque inicialmente cautelosa, fue cediendo ante la persistencia y el encanto de este joven abogado que hablaba con pasión sobre su visión de México. La relación evolucionó rápidamente. Para finales de 1993, ya habían decidido casarse.
La boda se programó para el 12 de febrero de 1994, Día del Amor y la Amistad en México, una fecha que Enrique consideró perfecta para simbolizar su unión. La ceremonia religiosa se celebró en la iglesia Santa Teresita, un templo elegante que reflejaba el estatus social de ambas familias. Los invitados incluían a políticos locales, empresarios y familiares de ambos novios. Mónica lucía radiante con un vestido blanco tradicional, mientras Enrique no podía ocultar su felicidad. La recepción tuvo lugar en el Hotel Nico, donde las celebraciones se extendieron hasta altas horas de la madrugada. Entre brindis y felicitaciones, pocos imaginaban que estaban presenciando el inicio de una historia que tendría momentos de gloria política pero también un final marcado por la tragedia. Como regalo de bodas, Hugo Pretelini, padre de Mónica, les obsequió una casa en Toluca que se convertiría en su primer hogar como matrimonio. Este gesto generoso selló no solo la unión de la pareja, sino también el comienzo de una nueva etapa que los llevaría por caminos inesperados. La casa de Toluca se llenó de alegría el 18 de febrero de 1995, cuando nació Paulina, la primera hija del matrimonio Peña Nieto Pretelini. Mónica experimentó la maternidad con una mezcla de felicidad plena y responsabilidad abrumadora. Enrique, por su parte, se mostró como un padre orgulloso, aunque ya comenzaba a dividir su atención entre la familia y sus crecientes ambiciones políticas. Los primeros años de Paulina transcurrieron en un ambiente de privilegio y estabilidad. La familia vivía en una zona exclusiva de Toluca, rodeada de jardines perfectamente cuidados y con todas las comodidades que su posición social les permitía. Mónica se dedicó completamente a su hija, convirtiéndose en el pilar fundamental del hogar mientras Enrique intensificaba su participación en las actividades del PRI estatal. En 1999, cuando Paulina tenía 4 años, llegó Alejandro, el segundo hijo de la pareja. El niño trajo nueva energía a la casa, pero también mayores responsabilidades para Mónica, quien prácticamente se había convertido en madre soltera debido a las constantes ausencias de su esposo. Enrique ya había comenzado a establecer conexiones importantes dentro del partido y su agenda política se volvía cada vez más demandante. La rutina doméstica giraba completamente en torno a Mónica. Ella se levantaba temprano para preparar a los niños, los llevaba al colegio, organizaba sus actividades extracurriculares y se encargaba de todas las decisiones relacionadas con su educación y bienestar. Enrique aparecía esporádicamente para las cenas familiares o los fines de semana, siempre con una sonrisa y regalos para compensar su ausencia. El año 2001 marcó otro momento significativo con el nacimiento de Nicole, la tercera y última hija del matrimonio. La pequeña completó la familia, pero también intensificó la carga emocional y física que recaía sobre Mónica. 3 niños pequeños requerían atención constante, y ella se las arreglaba para mantener el equilibrio familiar prácticamente sola. Durante estos años, la familia disfrutó de una vida privilegiada. Vacaciones en destinos exclusivos, colegios privados de prestigio para los niños, y una posición social envidiable en el Estado de México. Sin embargo, detrás de esta fachada perfecta comenzaban a gestarse las primeras tensiones matrimoniales. Mónica notaba cómo Enrique se distanciaba gradualmente de la vida familiar. Sus conversaciones se limitaban cada vez más a temas superficiales, y las decisiones importantes sobre los niños recaían exclusivamente en ella. Cuando intentaba hablar sobre sus preocupaciones o necesidades emocionales, él respondía con promesas vagas de dedicar más tiempo a la familia una vez que consolidara su posición política. El año 2005 representó un punto de inflexión crucial. Enrique logró ser elegido diputado local por el Estado de México, un cargo que marcó oficialmente su entrada al mundo de la política profesional. La noticia fue celebrada en casa con una cena especial, pero Mónica intuía que este triunfo significaría aún menos tiempo juntos como familia. Los niños, ahora de 10, 6 y 4 años respectivamente, comenzaron a notar la ausencia paterna. Paulina, la mayor, empezó a hacer preguntas incómodas sobre por qué papá no estaba presente en sus eventos escolares o por qué mamá siempre iba sola a las reuniones de padres de familia. Mónica desarrolló una rutina casi militar para mantener funcionando el hogar. Madrugaba para revisar tareas, organizaba los horarios de cada niño, coordinaba con maestros y entrenadores, y se aseguraba de que todo funcionara perfectamente cuando Enrique llegara a casa. Ella se había convertido en la directora ejecutiva de la familia, mientras él ocupaba el rol de visitante ilustre. Las noches solitarias se volvieron más frecuentes.
Mónica se quedaba despierta esperando a que Enrique regresara de sus compromisos políticos, pero a menudo se quedaba dormida en el sofá y despertaba sola al amanecer. La madrugada del 11 de enero de 2007 comenzó como cualquier otra en la casa de los Peña Nieto. Mónica había pasado la noche revisando algunas actividades de los niños para el día siguiente, mientras Enrique se encontraba en su estudio preparando documentos para una reunión política importante. Nadie imaginaba que esas serían las últimas horas de normalidad que vivirían como familia. A las 4:12 de la madrugada, los gritos desesperados de Enrique despertaron a toda la casa. Mónica había colapsado en su habitación sin previo aviso. El hombre que estaba acostumbrado a manejar crisis políticas se encontró completamente paralizado ante la emergencia médica más importante de su vida. Los paramédicos llegaron en tiempo récord, pero la situación ya se veía grave. Mónica presentaba signos vitales muy débiles y no respondía a los estímulos. El traslado al Hospital ABC de Santa Fe se realizó con todas las medidas de emergencia disponibles, mientras Enrique seguía la ambulancia en su automóvil, rezando en silencio por un milagro que nunca llegaría. En el hospital, los médicos trabajaron incansablemente durante horas. Los especialistas realizaron todos los procedimientos posibles, pero el diagnóstico fue devastador: muerte cerebral a los 43 años de edad. El certificado médico oficial indicaría posteriormente que la causa fue una parada respiratoria por muerte natural, aunque esta explicación nunca logró calmar completamente las dudas que surgieron después. La noticia se extendió rápidamente por los círculos políticos del Estado de México. Mónica Pretelini, la esposa del diputado Enrique Peña Nieto, había fallecido de manera súbita y sin explicación aparente. Los medios de comunicación comenzaron a especular, pero la familia mantuvo un silencio estricto sobre los detalles del incidente. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos funerarios y condolencias. El velorio se organizó en una funeraria de prestigio, donde desfilaron cientos de personas para presentar sus respetos. Políticos de todos los niveles, empresarios, familiares y amigos llegaron para acompañar a Enrique en su dolor. Durante el funeral, algo llamó la atención de quienes conocían bien a Enrique. Su comportamiento parecía extrañamente nervioso y desconectado. Mientras recibía las condolencias, sus manos temblaban visiblemente y su mirada esquivaba el contacto directo con las personas. Algunos lo atribuyeron al shock natural de perder a su esposa, pero otros notaron una tensión particular que no correspondía únicamente al dolor por la pérdida. Los niños, Paulina de 12 años, Alejandro de 8 y Nicole de apenas 6, se aferraban a su padre buscando consuelo en medio de la tragedia. Sin embargo, Enrique parecía ausente incluso para ellos, como si estuviera lidiando con pensamientos que iban más allá del duelo natural. Las autoridades no realizaron una investigación exhaustiva de las circunstancias de la muerte. El certificado médico fue aceptado sin cuestionamientos, y el caso se cerró oficialmente como un fallecimiento por causas naturales. Esta rapidez en cerrar el expediente también generó comentarios entre quienes conocían los procedimientos habituales en casos de muertes súbitas. En los días posteriores al funeral, Enrique se encerró en su casa con los niños. Los empleados domésticos comentaban que pasaba horas al teléfono manteniendo conversaciones tensas en voz baja. Su agenda política se suspendió temporalmente, algo inusual en alguien tan ambicioso como él. La prensa local cubrió el evento con respeto, destacando la figura de Mónica como una mujer ejemplar y dedicada a su familia. Sin embargo, algunos periodistas comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre las circunstancias exactas de la muerte y el comportamiento posterior de Enrique. Los rumores empezaron a circular discretamente en los círculos sociales del Estado de México. Algunos mencionaban tensiones matrimoniales, otros hablaban de presiones políticas, pero nadie se atrevía a hacer declaraciones públicas. El poder político de Enrique y el respeto hacia la memoria de Mónica mantenían estas especulaciones en el ámbito privado. Lo que nadie sabía en ese momento era que la muerte de Mónica no solo había dejado a 3 niños huérfanos de madre, sino que también había liberado secretos que Enrique había mantenido ocultos durante años. La verdad sobre sus infidelidades saldría a la luz de la manera más inesperada. Los años pasaron y Enrique Peña Nieto continuó su ascenso político imparable. En 2012, durante su campaña presidencial, parecía que nada podía detener su marcha hacia Los Pinos. Sin embargo, la presión mediática y las investigaciones periodísticas comenzaron a revelar aspectos de su vida personal que había mantenido cuidadosamente ocultos durante años.
La primera revelación llegó de manera inesperada durante una entrevista de campaña. Presionado por las preguntas insistentes de los periodistas sobre su vida matrimonial, Enrique tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió confesar públicamente sus infidelidades. La confesión no fue voluntaria en el sentido completo, sino más bien una estrategia para controlar el daño antes de que otros revelasen la información. La primera infidelidad que salió a la luz databa del año 2004, cuando aún estaba casado con Mónica Maritza Díaz Hernández, una funcionaria pública que además era sobrina del entonces gobernador Arturo Montiel, había mantenido una relación extramarital con Enrique durante varios meses. Lo que convirtió este caso en un escándalo mayor fue el hecho de que de esta relación nació un hijo que Enrique se vio obligado a reconocer legalmente. La revelación de este hijo extramarital causó conmoción en los medios mexicanos. Los periodistas comenzaron a investigar los detalles de la relación y descubrieron que Enrique había estado dividiendo su tiempo entre su familia oficial y esta relación paralela mientras Mónica criaba prácticamente sola a sus 3 hijos en Toluca. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Una segunda infidelidad, aún más dolorosa, involucró a Jessica de la Madrid en el año 2005. Esta relación también había resultado en un embarazo, pero la historia tuvo un final trágico que marcaría profundamente la vida de todos los involucrados. El niño que nació de esta relación presentó malformaciones cerebrales severas desde su nacimiento. Los médicos explicaron que se trataba de una condición congénita compleja que requeriría cuidados especializados de por vida. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos médicos y el tratamiento en las mejores clínicas privadas del país, el pequeño falleció cuando aún era muy joven. Esta tragedia personal se mantuvo en secreto durante años. Enrique había logrado que tanto la relación como el nacimiento y posterior muerte del niño se mantuvieran completamente fuera del conocimiento público. Solo un círculo muy reducido de personas cercanas conocía estos detalles, y todos habían mantenido un silencio absoluto. La revelación de estas infidelidades durante la campaña presidencial de 2012 generó un terremoto político. Los adversarios de Enrique aprovecharon inmediatamente la información para cuestionar su carácter moral y su capacidad para gobernar el país. Los medios de comunicación se lanzaron en una investigación exhaustiva para encontrar más detalles sobre estas relaciones extramaritales. Lo más impactante para la opinión pública fue darse cuenta de que estas infidelidades habían ocurrido durante los últimos años de vida de Mónica. Precisamente cuando ella se encontraba sola criando a sus 3 hijos y lidiando con la creciente ausencia de su esposo por motivos políticos. La verdad sobre los últimos años de vida de Mónica Pretelini era mucho más trágica de lo que se había revelado públicamente. Contrario a lo que muchos creían, ella sí conocía las infidelidades de su esposo. Los rumores llegaban hasta ella a través de conocidos bien intencionados, llamadas anónimas y pequeños detalles que no pasaban desapercibidos para una mujer inteligente como ella. El conocimiento de las traiciones de Enrique no llegó de una sola vez, sino como una tortura lenta y constante. Primero fueron sospechas cuando notó cambios en su comportamiento, llamadas telefónicas que él tomaba en privado, y ausencias que no coincidían con su agenda política oficial. Luego vinieron las confirmaciones a través de fotografías y testimonios de personas que los habían visto juntos en restaurantes y hoteles. En 2005, el mismo año en que Enrique tenía su relación con Jessica de la Madrid, Mónica comenzó a experimentar los primeros síntomas de una depresión severa. Los días se volvieron interminables, las noches insoportables, y la energía que siempre había caracterizado su personalidad empezó a desvanecerse gradualmente. La depresión se manifestó de múltiples formas. Perdía el apetito durante días, luego comía compulsivamente para llenar el vacío emocional que sentía. Las actividades que antes disfrutaba, como organizar eventos benéficos o acompañar a sus hijos a sus actividades escolares, se convirtieron en cargas abrumadoras que requería un esfuerzo sobrehumano para completar. Consciente de que necesitaba ayuda profesional, Mónica comenzó un tratamiento psiquiátrico discreto. El médico le prescribió antidepresivos que la ayudaron inicialmente a mantener una apariencia de normalidad, pero que también trajeron efectos secundarios inesperados y preocupantes. Los antidepresivos, combinados con el estrés crónico que vivía diariamente, comenzaron a provocarle crisis convulsivas. Estos episodios se mantuvieron en secreto absoluto, conocidos únicamente por su médico tratante y una empleada doméstica de total confianza que la asistía cuando ocurrían. Durante 18 meses,
Mónica vivió con estas crisis convulsivas que podían presentarse en cualquier momento del día. La ansiedad de no saber cuándo ocurriría el próximo episodio añadía una carga adicional a su ya deteriorada salud mental. Tenía que planificar cuidadosamente sus actividades públicas para evitar que una crisis la sorprendiera frente a otras personas. El estrés crónico relacionado directamente con las infidelidades de Enrique afectaba todos los aspectos de su vida. Su sistema inmunológico se debilitó, desarrolló problemas digestivos crónicos, y su presión arterial se volvió irregular. Los médicos le advirtieron sobre los riesgos de mantener este nivel de estrés, pero ella se sentía atrapada en una situación sin salida aparente. A pesar del dolor interno que la consumía, Mónica logró mantener una imagen pública perfecta. En eventos sociales y políticos aparecía siempre elegante, sonriente y aparentemente feliz junto a su esposo. Esta actuación constante requería una energía emocional que la agotaba completamente, pero ella consideraba que era necesaria para proteger a sus hijos. La decisión de mantener el silencio sobre las infidelidades de Enrique fue consciente y dolorosa. Mónica sabía que revelar públicamente las traiciones de su esposo destruiría no solo la carrera política de él, sino que también expondría a sus 3 hijos al escrutinio mediático y al dolor de conocer detalles íntimos sobre la destrucción de su familia. En las noches, cuando los niños dormían y Enrique estaba en sus compromisos políticos o en sus encuentros extramaritales, Mónica se quedaba sola lidiando con pensamientos que la torturaban. Se preguntaba constantemente qué había hecho mal, por qué no era suficiente para su esposo, y cómo podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Sus amigas más cercanas notaron cambios en su personalidad, pero ella se había vuelto experta en desviar las conversaciones y minimizar sus problemas. Cuando alguien le preguntaba si estaba bien, respondía con una sonrisa forzada que todo era maravilloso en su matrimonio. Los últimos meses de su vida fueron especialmente difíciles. Las crisis convulsivas se intensificaron, los antidepresivos parecían perder efectividad, y el peso de mantener las apariencias se volvía cada día más insostenible. Sin embargo, nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades como madre, asegurándose de que sus hijos tuvieran todo lo que necesitaban para ser felices. Su muerte dejó un vacío que Enrique intentaría llenar de formas que sorprenderían a todos. Después de la muerte de Mónica, Enrique Peña Nieto se sumergió completamente en su carrera política, utilizando el trabajo como una forma de escape del dolor y quizás también de la culpa. Durante los primeros 2 años mantuvo un perfil bajo en cuanto a relaciones sentimentales, dedicándose aparentemente de lleno a sus hijos y a sus responsabilidades como gobernador del Estado de México. Sin embargo, en 2009 comenzaron los primeros rumores sobre un romance que cambiaría completamente la percepción pública de Enrique. Su nombre empezó a vincularse con Angélica Rivera, una actriz reconocida en el mundo de las telenovelas mexicanas, conocida artísticamente como La Gaviota por su participación en la exitosa producción del mismo nombre. Angélica Rivera era una figura pública establecida, con una carrera sólida en Televisa y un reconocimiento importante entre el público mexicano. Su belleza, elegancia y carisma la habían convertido en una de las actrices más populares del país. Para Enrique, una relación con ella representaba no solo una compañía personal, sino también una alianza estratégica muy valiosa de cara a sus ambiciones presidenciales. El noviazgo se desarrolló bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación. Cada aparición pública de la pareja generaba titulares en revistas de espectáculos y programas de televisión. La prensa presentaba la relación como un cuento de hadas moderno, el político viudo y exitoso que encontraba el amor nuevamente con la actriz más querida de México. El 27 de noviembre de 2010, en una ceremonia que acaparó la atención nacional, Enrique y Angélica se casaron en la Catedral de San José en Toluca. La boda fue un evento fastuoso que reunió a lo más granado de la política, el espectáculo y los negocios en México. Los invitados incluyeron gobernadores, empresarios, actores, productores de televisión y figuras importantes del Partido Revolucionario Institucional. La ceremonia religiosa fue televisada en vivo por Televisa, convirtiendo el evento en un espectáculo mediático sin precedentes en la política mexicana moderna. Angélica lucía un vestido de diseñador que costaba más que el salario anual de muchos mexicanos, mientras Enrique aparecía radiante y completamente renovado en su imagen pública. Sin embargo, desde el inicio surgieron especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta unión. Los analistas políticos señalaban los beneficios evidentes que el matrimonio traería a la campaña presidencial de Enrique.
Tener a la gaviota como esposa le daba acceso directo a millones de televidentes que seguían fielmente sus telenovelas, especialmente entre las clases populares que serían clave en las elecciones presidenciales. Los primeros años del matrimonio parecieron confirmar estas estrategias. Angélica acompañaba a Enrique en todos sus eventos importantes, siempre perfectamente arreglada y con una sonrisa que conquistaba las cámaras. Su presencia suavizaba la imagen política de Enrique y le daba un toque de glamour que ningún otro candidato presidencial podía igualar. Durante la campaña presidencial de 2012, Angélica se convirtió en un activo político invaluable. Participaba en eventos dirigidos específicamente a mujeres, visitaba comunidades rurales donde su fama como actriz abría puertas que la política tradicional no podía abrir. Y protagonizaba comerciales de campaña que tenían más sintonía que muchos programas regulares de televisión. Pero la luna de miel política y personal no duraría para siempre. Con el paso de los años, especialmente durante el sexenio presidencial de Enrique, comenzaron a surgir tensiones que se reflejaban en su comportamiento público. Las apariciones conjuntas se volvieron más forzadas, las sonrisas más artificiales, y los gestos de cariño más calculados. En 2019, cuando Enrique ya había terminado su periodo presidencial y se encontraba viviendo en España, llegó la noticia que muchos esperaban pero pocos se atrevían a predecir públicamente. La pareja anunció su divorcio, alegando diferencias irreconciliables en un comunicado oficial que fue distribuido simultáneamente en México y España. El divorcio generó inmediatamente especulaciones sobre las verdaderas razones de la separación. Algunos rumores apuntaban a diferencias sobre el estilo de vida que llevarían después de Los Pinos, otros mencionaban desacuerdos sobre residencia permanente en México o España. Pero las razones más persistentes se relacionaban con supuestas infidelidades de Enrique que habrían continuado incluso durante su matrimonio con Angélica. Entre los rumores más insistentes se encontraba una supuesta relación con la cantante Lucero, una de las artistas más reconocidas de México. Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios medios de espectáculos reportaron encuentros privados entre Enrique y Lucero en diferentes hoteles de lujo, tanto en México como en el extranjero. Después del divorcio, Enrique estableció su residencia permanente en Madrid, España, donde comenzó una nueva etapa de su vida lejos de los reflectores políticos mexicanos. Fue en esta ciudad donde, según reportaron los medios españoles, inició una relación con una modelo española cuyo nombre se mantuvo discretamente fuera de la prensa durante varios meses. La modelo, de aproximadamente 30 años, trabajaba para importantes casas de moda europeas y había aparecido en diversas campañas publicitarias en España e Italia. Su relación con Enrique se desarrolló en el ambiente sofisticado de Madrid, frecuentando restaurantes exclusivos, galerías de arte y eventos culturales que estaban muy lejos del mundo político que había dominado toda la vida adulta del expresidente. Esta nueva relación representaba un cambio radical en el patrón de comportamiento sentimental de Enrique. Por primera vez en décadas, estaba con una mujer que no tenía conexiones políticas en México, que no podía beneficiar su carrera, y que incluso desconocía muchos aspectos de su pasado político y personal. Los medios mexicanos siguieron de cerca esta nueva relación, especialmente porque contrastaba dramáticamente con la imagen del político tradicional que Enrique había cultivado durante toda su carrera. Las fotografías que ocasionalmente aparecían en revistas españolas lo mostraban relajado, con ropa casual, y aparentemente disfrutando de una vida que nunca había experimentado como figura pública en México. Sin embargo, este aparente idilio no podía borrar completamente las sombras de su pasado. Los hijos de su primer matrimonio con Mónica, ya adultos jóvenes, mantenían una relación distante con su padre. Paulina, Alejandro y Nicole habían crecido con el peso de la muerte misteriosa de su madre y las revelaciones posteriores sobre las infidelidades paternas. La distancia física entre España y México también significaba que Enrique se había alejado de sus responsabilidades familiares de una manera que muchos consideraban definitiva. Sus apariciones en eventos familiares importantes se volvieron esporádicas, y la comunicación con sus hijos se limitaba principalmente a llamadas telefónicas y mensajes ocasionales. En Madrid, Enrique intentaba construir una nueva identidad lejos de la política mexicana. Participaba en conferencias empresariales, mantenía oficinas de consultoría, y ocasionalmente daba entrevistas sobre temas internacionales. Pero el peso de su pasado lo seguía incluso en el exilio dorado que había elegido. Las preguntas sobre la muerte de Mónica
Sus infidelidades durante ambos matrimonios, y su responsabilidad como padre ausente continuaban apareciendo en medios mexicanos cada vez que su nombre surgía en las noticias. El año 2012 debería haber sido el momento culminante de la carrera política de Enrique Peña Nieto. Como candidato presidencial del PRI con altas posibilidades de victoria, parecía que nada podía detener su marcha triunfal hacia Los Pinos. Sin embargo, una voz valiente en el Congreso de la Unión estaba a punto de revivir los fantasmas de su pasado de la manera más pública y dramática posible. María Elena Pérez de Tejada, diputada federal del Partido Acción Nacional, había estado siguiendo discretamente los rumores y especulaciones sobre la muerte de Mónica Pretelini durante años. Como mujer y como legisladora, se sentía obligada a dar voz a las sospechas que muchos compartían pero que nadie se atrevía a expresar públicamente en un foro oficial. El momento llegó durante una sesión ordinaria del Congreso que parecía rutinaria. Los diputados discutían temas administrativos cuando María Elena pidió el uso de la palabra para un asunto de urgente resolución nacional. Lo que siguió sorprendió incluso a los periodistas parlamentarios más experimentados. Con voz firme pero cargada de emoción, la diputada panista comenzó a exponer públicamente lo que describió como una grave injusticia que había permanecido en la impunidad durante años. Mónica Pretelini, afirmó, había vivido sus últimos años en un estado de terror constante, temiendo no solo por su bienestar emocional sino incluso por su propia vida. La acusación resonó como un trueno en el recinto legislativo. María Elena explicó que había recibido información de fuentes cercanas a la familia Pretelini que indicaban que Mónica había expresado en varias ocasiones su miedo hacia las reacciones de su esposo cuando ella cuestionaba sus infidelidades o amenazaba con hacer públicas sus traiciones. Según el testimonio de la diputada, Mónica había llegado a confiar a personas muy cercanas que temía que Enrique fuera capaz de hacerle daño si ella se convertía en un obstáculo para sus ambiciones políticas. Estas confidencias habían sido compartidas en privado durante los últimos meses de vida de Mónica, cuando su estado emocional era particularmente frágil. La legisladora del PAN no se detuvo ahí. Continuó explicando que las circunstancias de la muerte de Mónica presentaban irregularidades que nunca habían sido investigadas adecuadamente. La rapidez con que se cerró el caso, la ausencia de una autopsia exhaustiva, y el comportamiento errático de Enrique durante el funeral eran elementos que, en su opinión, justificaban una investigación oficial completa. El pedido formal que hizo María Elena fue claro y contundente. Solicitaba que la Procuraduría General de la República reabriera el caso de la muerte de Mónica Pretelini y realizara una investigación exhaustiva que incluyera entrevistas a todas las personas que habían estado cerca de la familia durante los últimos años de vida de Mónica. Las reacciones fueron inmediatas y predeciblemente divididas según líneas partidistas. Los diputados del PRI se levantaron indignados, calificando las acusaciones como una maniobra política desesperada para dañar la candidatura presidencial de Enrique. Acusaron a María Elena de usar el dolor de una familia y la memoria de una mujer fallecida para obtener beneficios electorales. Por su parte, los legisladores del PAN y otros partidos de oposición respaldaron la valentía de su compañera y exigieron que las autoridades tomaran en serio las acusaciones. Argumentaron que ningún ciudadano, sin importar su posición política, debería estar por encima de la ley, y que las dudas sobre la muerte de Mónica merecían ser resueltas definitivamente. Los medios de comunicación se lanzaron inmediatamente sobre la historia. Las declaraciones de María Elena fueron reproducidas en todos los noticieros nacionales, generando un debate público intenso sobre temas que hasta entonces habían permanecido en el ámbito de los rumores y especulaciones privadas. Enrique Peña Nieto, a través de su equipo de campaña, emitió un comunicado rechazando categóricamente las acusaciones y calificándolas como infundadas y malintencionadas. Sin embargo, el daño a su imagen ya estaba hecho, y las preguntas incómodas comenzaron a multiplicarse en cada evento público al que asistía. La investigación solicitada por María Elena nunca prosperó realmente. Aunque la Procuraduría anunció que revisaría el caso, la falta de nuevas evidencias físicas y la resistencia política impidieron que se llegara a conclusiones definitivas. El expediente se mantuvo oficialmente abierto pero sin avances significativos. Sin embargo, el daño político ya estaba hecho, y pronto llegaría un momento que pondría a Enrique en una situación aún más incómoda. Durante la intensa campaña presidencial de 2012, Enrique Peña Nieto había logrado mantener cierto control sobre las entrevistas mediáticas.
rodeándose de un equipo experimentado que preparaba cuidadosamente cada aparición pública. Sin embargo, había una entrevista que no podía evitar, la tradicional conversación con Jorge Ramos de Univisión, considerado uno de los periodistas más respetados y temidos de la televisión en español. Jorge Ramos tenía una reputación bien ganada por su estilo directo y su capacidad para hacer preguntas incómodas que otros periodistas evitaban. Su programa era visto por millones de hispanohablantes en Estados Unidos y México, lo que lo convertía en una plataforma crucial para cualquier político con aspiraciones presidenciales. La fecha se fijó para un momento crítico de la campaña, cuando las encuestas mostraban a Enrique como favorito pero con márgenes que podían cambiar dependiendo de su desempeño en eventos mediáticos importantes. Su equipo de asesores había preparado respuestas para todos los temas controversiales posibles, pero ninguno anticipó la intensidad con que Jorge Ramos abordaría el tema de Mónica Pretelini. La entrevista comenzó con temas convencionales sobre propuestas de gobierno, economía y relaciones internacionales. Enrique se mostraba cómodo y confiado, desplegando el carisma que había caracterizado toda su campaña. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando Jorge Ramos decidió abordar los aspectos más personales y controversiales de la vida del candidato. La transición hacia el tema de Mónica fue hábil pero directa. Jorge Ramos comenzó preguntando sobre la importancia de la familia en la vida de un presidente, lo que llevó naturalmente a hablar sobre su primer matrimonio. Fue entonces cuando formuló la pregunta que cambiaría el rumbo de toda la entrevista. ¿Puede contarnos sobre las circunstancias exactas de la muerte de su primera esposa? El cambio en el comportamiento de Enrique fue inmediato y visible. Su postura corporal se tensó, sus manos comenzaron a moverse nerviosamente, y su voz perdió la seguridad que había mostrado durante los primeros minutos de la conversación. Era evidente que esta pregunta lo había tomado completamente desprevenido. La respuesta fue evasiva desde el primer momento. Enrique comenzó a hablar de manera general sobre la importancia que Mónica había tenido en su vida, pero evitó cuidadosamente proporcionar detalles específicos sobre su muerte. Cuando Jorge Ramos insistió con preguntas más precisas sobre las circunstancias médicas, las evasivas se volvieron aún más notorias. El momento más incómodo llegó cuando el periodista preguntó directamente sobre los rumores de que Mónica había sufrido epilepsia o crisis convulsivas antes de su muerte. Durante los años más intensos de su carrera política, especialmente durante su presidencia, comenzaron a circular rumores de una naturaleza completamente diferente sobre la vida privada de Enrique Peña Nieto. Estos susurros, que se extendían desde los círculos políticos más íntimos hasta las redes sociales, ponían en duda aspectos fundamentales de su identidad personal que había construido cuidadosamente para el público. Los rumores más persistentes se centraban en supuestas relaciones con figuras masculinas del mundo del espectáculo y la política. El nombre que más frecuentemente aparecía en estas especulaciones era el de Eduardo Verástegui. El reconocido actor y productor mexicano conocido por sus posiciones conservadoras y su cercanía con grupos católicos influyentes. Las sospechas se intensificaron cuando los medios reportaron que Verástegui había acompañado a Peña Nieto en el avión presidencial durante una visita oficial al Vaticano. El hecho de que un actor, sin cargo gubernamental oficial, viajara en la aeronave presidencial para un evento de tal importancia diplomática y religiosa generó preguntas inmediatas sobre la naturaleza de su relación. La visita al Vaticano había sido programada como un evento oficial para fortalecer las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. Sin embargo, la presencia de Verástegui, quien no tenía ninguna función oficial en el gobierno, fue interpretada por muchos observadores como algo más personal que profesional. Las fotografías de ambos durante el viaje mostraban una cercanía que algunos consideraron inusual para una relación puramente amistosa o profesional. Los gestos, las sonrisas compartidas, y la aparente comodidad mutua alimentaron especulaciones que se extendieron rápidamente a través de las redes sociales y programas de chismes. Estas especulaciones llevaron a algunos analistas a reinterpretar completamente los matrimonios de Enrique. Sus críticos comenzaron a sugerir que tanto su unión con Mónica Pretelini como su posterior matrimonio con Angélica Rivera habían sido estrategias calculadas para construir una imagen heterosexual que fuera políticamente viable en una sociedad conservadora como la mexicana. Según estas teorías, Mónica habría sido la esposa perfecta para un político joven y ambicioso, una mujer de buena familia, elegante y completamente dedicada a mantener las apariencias familiares que su carrera requería.
Su muerte habría liberado a Enrique de las complicaciones de mantener una relación matrimonial auténtica mientras perseguía sus verdaderos intereses personales. El matrimonio con Angélica Rivera era interpretado bajo esta misma lógica como una alianza puramente estratégica. La actriz proporcionaba no solo glamour y acceso mediático, sino también la cobertura perfecta para continuar ocultando su verdadera orientación sexual. El divorcio posterior sería entonces explicado como el fin natural de una relación que nunca había tenido bases emocionales genuinas. El impacto de estos rumores en sectores conservadores de la sociedad mexicana fue significativo. Los grupos católicos tradicionales, que habían sido parte importante de la base electoral del PRI, comenzaron a expresar incomodidad privada con las especulaciones. Aunque públicamente mantenían su apoyo, las conversaciones privadas revelaban preocupaciones sobre las implicaciones políticas de estos rumores. La estrategia oficial del gobierno fue el silencio absoluto. Ningún vocero presidencial, ningún funcionario cercano, y ciertamente el propio Enrique, hicieron declaraciones públicas sobre estos rumores. Esta política de no responder fue interpretada de maneras contradictorias. Algunos la vieron como dignidad presidencial, otros como una confirmación implícita de que había algo que ocultar. Las redes sociales se convirtieron en el principal campo de batalla para estas especulaciones. Los memes proliferaron con rapidez impresionante, algunos burlándose de los rumores, otros presentándolos como revelaciones serias. Los hashtags relacionados con el tema alcanzaron tendencias nacionales en múltiples ocasiones. Los defensores de Enrique argumentaban que estos rumores eran parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus enemigos políticos, diseñada para dañar su imagen en sectores conservadores de la población. Señalaban que no existían pruebas concretas de ninguna relación romántica con hombres y que las especulaciones se basaban únicamente en fotografías sacadas de contexto. Sin embargo, los críticos respondían que el patrón de comportamiento de Enrique, incluyendo sus matrimonios estratégicos, sus relaciones públicas cuidadosamente construidas, y su evitación sistemática de temas relacionados con diversidad sexual, era consistente con alguien que tenía algo importante que ocultar sobre su identidad personal. La controversia alcanzó niveles internacionales cuando medios estadounidenses y europeos comenzaron a reportar sobre los rumores como parte de su cobertura de la política mexicana. Esto añadió una dimensión diplomática a un asunto que ya era extremadamente delicado a nivel nacional. El silencio oficial nunca se rompió, pero el daño a la imagen presidencial ya estaba hecho. Las especulaciones continuaron durante todo su sexenio, creando una sombra constante sobre su presidencia que se sumaba a las controversias previas sobre la muerte de Mónica y sus infidelidades documentadas. Pero lo peor aún estaba por llegar cuando un hombre desconocido decidió romper su propio silencio. En marzo de 2018, cuando la presidencia de Enrique Peña Nieto entraba en sus últimos meses, una historia explosiva emergió desde un lugar completamente inesperado. Un hombre de 38 años llamado Agustín Estrada, residente en San Diego, California, decidió hacer públicas unas acusaciones que sacudirían los cimientos de lo que quedaba de la reputación del presidente mexicano. Estrada, quien había mantenido un perfil completamente bajo durante años, contactó simultáneamente a varios medios de comunicación mexicanos y estadounidenses para contar lo que describió como la verdad que México necesita conocer. Su historia era tan detallada como perturbadora, y tan específica que resultaba difícil de descartar como una simple invención. Según el testimonio de Estrada, él había mantenido una relación clandestina con Enrique Peña Nieto durante varios años, comenzando cuando éste era gobernador del Estado de México y continuando esporádicamente durante los primeros años de su presidencia. Las declaraciones incluían detalles íntimos sobre encuentros secretos en hoteles de lujo, casas de seguridad, e incluso en instalaciones gubernamentales. El hombre afirmaba haber conocido a Enrique a través de círculos sociales exclusivos donde se movían políticos, empresarios y figuras del entretenimiento que mantenían en secreto su orientación sexual. Describía una red discreta de personas influyentes que se protegían mutuamente mientras satisfacían sus verdaderas preferencias sexuales lejos de la mirada pública. Las acusaciones de Estrada iban más allá de simples encuentros románticos. Aseguraba que Enrique le había prometido protección y beneficios económicos a cambio de mantener la relación en secreto absoluto. También afirmaba que había sido testigo de conversaciones donde el entonces presidente expresaba su frustración por tener que mantener una imagen pública que no correspondía con su verdadera identidad.
Lo más grave de las acusaciones era la afirmación de que Estrada había comenzado a recibir amenazas cuando la relación se enfrió y él comenzó a sugerir que podría hacer pública su historia. Según su versión, personas no identificadas lo habían contactado para advertirle sobre las consecuencias de hablar públicamente sobre su relación con el presidente. Estas supuestas amenazas lo habían llevado a solicitar asilo político en Estados Unidos, argumentando que su vida corría peligro en México debido a su conocimiento de información comprometedora sobre el más alto funcionario del país. La solicitud de asilo había sido presentada meses antes de que decidiera hacer públicas sus acusaciones. El timón de las revelaciones no era casual. Estrada explicó que había decidido hablar precisamente porque la presidencia de Enrique estaba llegando a su fin, lo que teóricamente reduciría su poder para tomar represalias. Sin embargo, también reconocía que hacer estas declaraciones seguía siendo extremadamente peligroso para él. Los medios de comunicación que recibieron las declaraciones de Estrada se encontraron en una posición difícil. Por un lado, las acusaciones eran extraordinariamente serias y, de ser ciertas, representarían un escándalo político sin precedentes en México. Por otro lado, Estrada no proporcionó evidencias documentales que respaldaran sus afirmaciones más allá de su propio testimonio. La falta de pruebas físicas se convirtió inmediatamente en el punto más débil de las acusaciones. No había fotografías comprometedoras, grabaciones de audio, mensajes de texto, o cualquier otro tipo de evidencia tangible que pudiera corroborar la historia. Estrada explicaba esta ausencia argumentando que la naturaleza clandestina de la relación requería extremas precauciones de seguridad. Las reacciones en México fueron inmediatas y polarizadas. Los partidarios de Enrique descartaron inmediatamente las acusaciones como una campaña de desprestigio de último momento, orquestada por sus enemigos políticos para manchar su legado presidencial. Señalaban la falta de pruebas y cuestionaban los motivos de Estrada para hacer estas revelaciones precisamente cuando la presidencia estaba terminando. Por el contrario, los críticos del presidente vieron en las declaraciones de Estrada la confirmación de sospechas que habían circulado durante años. Argumentaban que los detalles específicos proporcionados por Estrada, su disposición a arriesgar su seguridad personal, y la consistencia de su historia con rumores previos le daban credibilidad a sus afirmaciones. Los medios internacionales cubrieron la historia como un escándalo político mayor, pero con la cautela apropiada dada la falta de evidencias independientes. La cobertura se enfocó tanto en las acusaciones específicas como en las implicaciones más amplias para la política mexicana y la cultura de secreto que rodeaba las vidas privadas de los funcionarios públicos. El gobierno mexicano mantuvo su estrategia habitual de silencio absoluto. No hubo declaraciones oficiales, no hubo desmentidos, no hubo intentos de refutar las acusaciones punto por punto. Esta política de no respuesta fue interpretada de maneras contradictorias por diferentes sectores de la opinión pública. Después de hacer sus declaraciones públicas, Agustín Estrada desapareció completamente del foco mediático. No concedió más entrevistas, no amplió sus declaraciones, y aparentemente se refugió en el anonimato que la distancia geográfica y el paso del tiempo podían proporcionarle. La presidencia de Enrique Peña Nieto había comenzado con grandes expectativas y una imagen cuidadosamente construida de modernidad y eficiencia. Su equipo de comunicación, considerado entre los mejores de América Latina, había logrado posicionarlo como el líder que México necesitaba para el siglo XXI. Sin embargo, la realidad de gobernar demostraría ser mucho más compleja que las campañas mediáticas. Durante sus 6 años en Los Pinos, Enrique demostró una maestría innegable en el manejo de relaciones públicas y la construcción de narrativas políticas favorables. Sus apariciones televisivas eran impecables, sus discursos perfectamente estructurados, y su imagen personal mantenía el glamour que había caracterizado su ascenso político. Sin embargo, esta habilidad comunicativa contrastaba dramáticamente con los escándalos constantes que marcaron su administración. El primer gran golpe a su credibilidad llegó con el escándalo de la Casa Blanca en 2014. La revelación de que su esposa Angélica Rivera había adquirido una mansión de $7 millones a través de un contratista gubernamental generó indignación nacional. La propiedad, ubicada en las lomas de Chapultepec, se convirtió en el símbolo de los excesos y posibles actos de corrupción que caracterizarían todo su sexenio. Angélica Rivera intentó justificar la compra explicando que había utilizado sus propios ingresos como actriz. Pero las investigaciones periodísticas revelaron conexiones financieras complejas con empresas que tenían contratos millonarios con el gobierno federal.
La Casa Blanca se convirtió en una metáfora perfecta de cómo el poder político se mezclaba con beneficios económicos personales. Sin embargo, el escándalo que verdaderamente definiría el legado de su presidencia llegó el 26 de septiembre de 2014 con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. La tragedia expuso las conexiones entre autoridades gubernamentales, fuerzas policiales y grupos del crimen organizado de una manera que sacudió la conciencia nacional. La respuesta inicial del gobierno de Peña Nieto fue desastrosa. La versión oficial de los hechos, conocida como la verdad histórica, fue cuestionada inmediatamente por familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y expertos internacionales. La insistencia en mantener una narrativa que claramente no correspondía con las evidencias disponibles dañó profundamente la credibilidad presidencial. Las manifestaciones masivas que siguieron a Ayotzinapa marcaron un punto de inflexión en la relación entre Peña Nieto y la sociedad mexicana. Las consignas "fue el Estado y vivos se los llevaron, vivos los queremos" se convirtieron en gritos de protesta que resonaban en todo el país. La imagen del presidente moderno y eficiente se desmoronó ante la evidencia de un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Paralelamente a Ayotzinapa, las acusaciones de corrupción se multiplicaron exponencialmente. El caso de la empresa brasileña Odebrecht reveló pagos millonarios a funcionarios mexicanos durante su administración. Las investigaciones sobre contratos inflados, licitaciones amañadas y enriquecimiento inexplicable de funcionarios públicos se convirtieron en una constante mediática. La estafa maestra, un esquema de desvío de recursos públicos a través de universidades y organizaciones civiles fantasma, involucró montos superiores a los 7,000 millones de pesos. Las investigaciones periodísticas mostraron cómo el dinero público se desviaba sistemáticamente hacia empresas privadas que luego desaparecían sin dejar rastro de los servicios supuestamente proporcionados. Cada nuevo escándalo erosionaba más la credibilidad pública de Enrique. Su habilidad para manejar crisis mediáticas, que había sido su fortaleza durante el ascenso político, parecía insuficiente ante la magnitud y frecuencia de las controversias que enfrentaba. Los mexicanos comenzaron a perder la confianza no solo en su presidente, sino en las instituciones gubernamentales en general. Los intentos por recuperar la iniciativa política a través de reformas estructurales importantes fueron opacados constantemente por los escándalos. La reforma energética, la reforma educativa y la reforma en telecomunicaciones, que deberían haber sido el legado positivo de su administración, fueron percibidas por muchos como oportunidades adicionales para la corrupción y el beneficio personal. La situación de seguridad nacional también se deterioró significativamente durante su sexenio. Los índices de violencia alcanzaron niveles históricos, con más de 250,000 homicidios durante los 6 años de su administración. Los feminicidios se incrementaron dramáticamente, y la percepción de inseguridad ciudadana llegó a niveles que no se habían visto desde los peores momentos de la guerra contra el narcotráfico. La economía mexicana, aunque mantuvo estabilidad macroeconómica, no logró generar el crecimiento prometido durante la campaña electoral. El PIB per cápita prácticamente se estancó, y la desigualdad social se mantuvo en niveles inaceptablemente altos. Las promesas de transformar a México en una potencia emergente se desvanecieron ante la realidad de un país que seguía luchando con problemas estructurales profundos. Hacia el final de su sexenio, las encuestas de aprobación presidencial mostraban números desastrosos. Menos del 30% de los mexicanos aprobaba su gestión, convirtiendo a Enrique en uno de los presidentes más impopulares en la historia moderna del país. La diferencia entre las expectativas generadas durante su campaña y la realidad de su gobierno se había vuelto imposible de ocultar. Su salida del poder no significaría el fin de las controversias que lo perseguirían hasta hoy. Desde diciembre de 2018, cuando entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto ha construido una vida completamente diferente en Madrid, España. La capital española se convirtió en su refugio, un lugar donde podía intentar reinventarse lejos de los reflectores mexicanos y las constantes preguntas sobre su legado político y personal. La vida en Madrid representa un contraste dramático con sus décadas en la política mexicana. Enrique mantiene un perfil discreto, viviendo en una zona exclusiva de la ciudad donde puede caminar por las calles sin ser inmediatamente reconocido por la mayoría de los transeúntes. Sus días transcurren entre oficinas de consultoría, reuniones empresariales esporádicas, y una rutina que parece diseñada para mantenerse alejado de cualquier controversia pública.
Su relación con la modelo española continúa siendo el aspecto más estable de su nueva vida. Ella representa todo lo opuesto a su pasado político, es joven, no tiene conexiones con México, y aparentemente no muestra interés en los aspectos más oscuros de la historia de su pareja. Para Enrique, esta relación puede representar la oportunidad de ser simplemente un hombre de mediana edad disfrutando de una nueva etapa, sin el peso de las expectativas públicas. Sin embargo, por más que trate de construir esta nueva identidad europea, las sombras de su pasado lo siguen persiguiendo de maneras inesperadas. Las redes sociales mexicanas continúan especulando sobre su vida presente, analizando cada fotografía que ocasionalmente aparece en medios españoles, y conectando su exilio voluntario con los escándalos que marcaron su presidencia. El enigma central que define su legado sigue siendo la muerte de Mónica Pretelini. A pesar de los años transcurridos, las circunstancias de aquella madrugada de enero de 2007 permanecen envueltas en misterio. Ninguna investigación oficial ha logrado resolver completamente las dudas que surgieron desde el primer momento, y las teorías alternativas continúan circulando con la misma intensidad que hace más de una década. Las preguntas sin respuesta sobre Mónica se han convertido en una obsesión para ciertos sectores de la opinión pública mexicana. ¿Realmente murió por causas naturales? ¿Conocía ella las infidelidades de su esposo antes de morir? ¿Las crisis convulsivas que supuestamente sufría estaban relacionadas con el estrés de descubrir las traiciones? ¿Existió algún tipo de confrontación final que precipitó su muerte? Estas interrogantes no solo persisten en el imaginario colectivo, sino que se han amplificado con el paso del tiempo. Cada nuevo escándalo relacionado con Enrique, cada revelación sobre su vida personal, cada comportamiento que parece confirmar patrones de secretismo y manipulación, refuerza la sospecha sobre lo que realmente ocurrió en aquella casa de Toluca. Los hijos de Mónica, ahora adultos completamente formados, cargan con el peso emocional de estas especulaciones constantes. Paulina, Alejandro y Nicole han construido sus propias vidas profesionales y personales, pero siempre bajo la sombra de las preguntas sobre la muerte de su madre. Han elegido mantenerse alejados del debate público, pero su silencio es interpretado de múltiples maneras por quienes siguen el caso. La relación entre los hijos y su padre se ha vuelto cada vez más distante con los años. Las visitas de Enrique a México son esporádicas y breves, y los encuentros familiares se limitan a ocasiones especiales que se mantienen estrictamente privadas. Esta distancia física y emocional alimenta más especulaciones sobre los verdaderos sentimientos de los jóvenes hacia su padre. En las redes sociales mexicanas, especialmente en Twitter y Facebook, continúan apareciendo teorías, análisis amateur, y supuestas revelaciones sobre el caso de Mónica Pretelini. Los usuarios comparten fotografías antiguas, analizan declaraciones pasadas de Enrique, y construyen narrativas alternativas que van desde lo plausible hasta lo completamente fantástico. Estos debates digitales han creado una especie de investigación colectiva permanente, donde miles de personas aportan pistas, teorías, y conexiones que mantienen vivo el interés público en el caso. Aunque ninguna de estas investigaciones amateur ha producido evidencias concluyentes, sí han logrado mantener la presión social y mediática sobre un tema que oficialmente se considera cerrado. La persistencia de estas dudas también ha impactado la percepción histórica de la presidencia de Enrique. Los libros de historia contemporánea que abordan su sexenio invariablemente incluyen capítulos sobre los misterios de su vida personal, tratando estos temas no como chismes sino como elementos que ayudan a explicar su comportamiento político y sus decisiones gubernamentales. Para Enrique, viviendo su exilio dorado en Madrid, estas especulaciones continuas representan una carga que nunca podrá abandonar completamente. Por más que trate de reinventarse como consultor internacional o empresario, las preguntas sobre Mónica, sobre sus infidelidades, sobre su verdadera personalidad, lo seguirán hasta el final de sus días. Su historia personal se ha convertido en parte permanente del debate político y social mexicano, un recordatorio constante de que el poder tiene consecuencias que trascienden los periodos gubernamentales.